Saludos y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro podcast, para nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos una de esas entrevistas que de vez en cuando hacemos con startups del sector, empresas que hemos conocido hace poco. En este caso vamos a hablar con las fundadoras de Identify Travel que están con nosotros, concretamente Noelia Los Santos, que es la CMO, y Elena Los Santos, que es la CEO y que habréis podido adivinar que son hermanas, además. Así que, Noelia, Elena, buenos días. ¿Cómo estáis? Hola, Muy buenos buenas, días. buenos días. Un placer teneros y conocer vuestra empresa. Para quien no os conozca, si queréis hacer una explicación rápida de cuánto tiempo lleváis como empresa, cuántas personas sois, digamos, dentro del núcleo fundador de la misma y con qué objetivo nacisteis. No sé si quiere comenzar Elena, Noelia, como lo queréis repartir. Sí, pues, bueno, primero gracias por este espacio. Te hago así 3 pinceladas de quiénes somos. Identify Travel nació en 2021, está fundado por 4 personas. Por un lado está Noelia, que la vemos aquí, luego hay los 2 perfiles de Alex y Esteba, que son los desarrolladores, son la parte técnica del equipo, y luego en este caso pues yo soy la 4ª persona. Y desde el 2021, pues en ese momento fundamos la empresa con un producto más dirigido al usuario final, y luego a medida que han ido pasando pues los años y sobre todo ampliando nuestra experiencia en el sector del turismo, pues hemos ido pivotando hacia los actuales productos que tenemos dentro de la empresa. La parte, digamos, más de emprendimiento, no sé si teníais ya alguna formación previa antes de fundar vuestra empresa o fue algo que tuvisteis la idea y os lanzasteis y de repente ya sois una empresa o cómo sucedió. Fue un poco más así. No tenemos experiencia, o sea, no es nuestra primera empresa que fundamos, no teníamos experiencia como emprendedores, pero sí que al tener la idea empezó un poco como un hobby, y viendo la dedicación y las ganas que teníamos por este proyecto, pues ya se fue consolidando y crear una empresa y una estructura más legal y sólida, digamos. Sí, digamos que fue todo evolucionando un poco en cuanto al desarrollo del producto y cómo fuimos conociendo el mercado, identificando pues ciertos problemas o necesidades, fue que al final decidimos pues bueno, vamos a intentarlo, vamos a dedicarnos de verdad a esto y vamos a ver cómo podemos ayudar al sector del turismo con la tecnología o con la experiencia que conocemos y que tenemos. Vale, perfecto. Vamos entonces al meollo porque esa es la clave. ¿Qué problemas y necesidades habéis detectado y cómo las solucionáis? Bueno, ¿quién empieza? Si quieres yo y sigues tú Venga, por la parte de los Elena. temas. Perfecto. Pues sobre todo cuando hicimos el cambio de dedicarnos a usuario final, allá a empresas privadas pues del sector del turismo, empezamos por los alojamientos y nos dimos cuenta que aunque es una empresa un sector, muy maduro y con mucha experiencia, todavía hay margen en esa digitalización y en esas experiencias pues que se ofrecen a sus clientes, a sus huéspedes. Entonces, un poquito a raíz de hacer pues un estudio de mercado, muchas llamadas y conocer a varios alojamientos y a varias empresas, pues nos dimos cuenta que había pues algunas carencias o mejoras que se podían aplicar, sobre todo eso en relación a las recomendaciones o a las experiencias que se daban desde los propios alojamientos. Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue pues con nuestro producto, que ya teníamos una versión beta desarrollada, pues testearla y sobre todo pues darla a conocer a estos alojamientos para que acabaran de validar si era pues una necesidad real para su sector y que realmente pues les aportara ese valor que nosotros veíamos que les podíamos dar. Sí, quisimos de alguna manera pues enfocarnos en esta experiencia del cliente y en mejorar desde la parte del hotel, desde el front office, desde la recepción, desde también lo que es la marca o la concepción de marca que se tiene pues de estas marcas hoteleras y de alojamientos, cómo eso podía trasladarse a la experiencia del cliente una vez estaba en el destino. Y ya que nosotros somos como expertos en todo este contenido, sobre todo cultural, que es con lo que empezamos, información cultural de los destinos en todo el mundo, quisimos pues eso, ayudar a que esta experiencia fuera más global y que el hotel pudiera tener estos beneficios de cara al cliente y de cara a todo este contenido que estamos ofreciendo, digamos, del destino. Digamos que es una evolución lógica de la guía turística de toda la vida, pero en formato digital. ¿Cómo se plasma en la práctica? Vamos a empezar, si queréis, por el punto de vista del usuario, ¿no? Del viajero.
se plasma en una aplicación, en una web app? ¿Qué es realmente lo que le llega al usuario? Al usuario le llega una guía de recomendaciones, una guía digital de turismo con recomendaciones del destino, que lo recibe tanto desde la página web del hotel, cuando está consultando pues dónde alojarse, como una vez ya ha confirmado su reserva, digamos, hecho su reserva y le llega estos mails de confirmación o mails pre-stay antes de llegar, digamos, a su alojamiento, pues le llega esta guía de recomendaciones, que es una web app que no tiene que descargarse, sino que haciendo clic o escaneando un QR que le puede llegar, pues eso, tanto en el mail como por otros canales digitales, pues accede a estas recomendaciones del destino que se basan en una selección de contenido de rutas culturales y de ocio o gastronómicas, actividades, también una oferta de gastronomía y incorporamos también, digamos, el módulo de transportes para que algunos alojamientos que tienen transfers o que quieren incorporar estas soluciones, pues también lo incluimos. ¿Hay alguna explicación para que sea una web app y no una aplicación per se? Entiendo que hay una cuestión de fricción que queréis evitar con todo este asunto, pero imagino que es algo a lo que habéis dado vueltas antes de decir, no, tiene que ser en una web app. Sí, este punto es importante porque cuando teníamos precisamente esa versión beta que te comentaban, la sacamos en aplicación. Sí que se tenía que hacer descarga para acceder a esta guía y esto realmente era una barrera de entrada importante, sobre todo con esos primeros alojamientos con los que empezamos a trabajar. Enseguida nos dimos cuenta de ello y hicimos el cambio a web app y realmente el cambio y el uso de la guía digital pues incrementó muchísimo. Pero además, aparte de facilitar el acceso y de evitar barreras de entrada, lo que nos permite que sea una web app es que podemos insertarnos en múltiples canales de comunicación digital de los propios clientes. Es decir, si ya tienen una propia aplicación dentro del hotel, nosotros podemos integrarnos en esta aplicación. Si, pues como ha comentado Noelia, ¿no? Si que tenemos que enviarlo o estar implementados dentro de este mail pre-stay, pues una web app, pues nos permite también este tipo de acceso sencillo y implementarlo pues en estos múltiples canales. Aparte de la facilidad para el usuario, también tecnológicamente para las empresas era una cosa importante. Y entiendo que luego cuando ya tiene que gestionar un alojamiento, un destino, la capacidad de personalización o de actualizar contenido depende mucho de ellos, está más de vuestro lado, es más o menos... Depende un poco del equipo del hotel, pero digamos que nuestro servicio, nuestro apoyo es precisamente en toda esta creación de contenido y en este apoyo en conocer a los clientes de los alojamientos y en conocer la oferta del destino. Nosotros de alguna manera hacemos el match, ¿no?, con esta información que es de la que ya disponemos, de la información del destino así de forma amplia. Tenemos pues casi 500.000 de puntos culturales en todo el mundo. Es una base de datos que creamos desde el inicio cuando todavía estábamos trabajando en otros productos y con toda esta pues eso, gran fuente de información lo que hacemos es curarla y adaptarla al target de estos alojamientos con los que trabajamos. Entonces, si es un hotel o es una cadena de apartamentos más familiar, pues tratamos de que las rutas y las actividades de cada uno de los destinos sean afines a este público. O si es más business, o tenemos también hoteles pues, enfocados en pet friendly o con, digamos, LGTBI. Entonces, todo lo que tratamos es que el contenido de la ciudad o de los pueblos que les ponemos en estas guías sea afín al público. Esto es importante porque a veces los alojamientos pues no cuentan con equipos de marketing o no cuentan o su equipo no da abasto para pues, crear todo este contenido. Entonces, cuando nosotros les facilitamos esta guía ya completa, ya con esa curación pensada para, pues, según sus intereses y target, claro, ellos lo único, digamos, que se tienen que preocupar pues es de implementarla y de que si hay algún cambio o mejora que quieran añadir, pues nos lo dicen a nosotros y lo hacemos, o también tienen acceso ellos a una intranet desde el que pueden pues ir modificando este contenido. Entonces, de alguna manera como que se despreocupan de tener que ir actualizando ese contenido, que a veces es lo que más recursos pues les dedican. Y también, bueno, perdón. Sí. No, dime. No, iba a preguntaros que cómo precisamente cómo curabais, digamos, el contenido de la aplicación y si los negocios, no, en este caso no los alojamientos, sino negocios, por ejemplo, de restauración,
tienen la posibilidad de decir, bueno, yo quiero estar también en esa plataforma, tienen posibilidad de ofrecerse de alguna manera o de integrarse dentro de la plataforma, vaya. A ver, por partes, digamos, el cómo curamos este contenido, hay dos pilares fundamentales, uno es la tecnología y el otro es la capacidad humana. Entonces, obviamente usamos herramientas para que nos facilite esta curación de contenido, herramientas, pues eso, en cuanto a creación de copies o de textos o de traducciones o de selección de contenido, digamos, filtrar el contenido de todas estas ciudades con las que trabajamos, porque al final tenemos un volumen muy alto de información, pero después siempre hay una capa humana que hace estas revisiones y estos pues match, ¿no? Como decía antes, para que lo que sea más o menos definido por la máquina realmente cuadre con lo que nosotros sabemos del cliente, del destino y de los huéspedes de alguna forma, ¿no? Entonces, la curación es un mix entre tecnología y dedicación. Luego la parte que comentabas de cómo estar pues eso presentes o que puedan formar parte de estas guías. Nosotros la manera en que tenemos de trabajar tanto con actividades como con espacios de gastronomía es mediante una afiliación. Nosotros el contenido que es nuestro, con el que nuestra base, digamos, no solo tecnológica, sino pues también de contenido, son todas estas rutas, todos estos puntos de interés y culturales que tenemos. Entonces, en base a ello, pues creamos todo el resto de contenido de la guía, pero las actividades y los espacios gastronómicos lo hacemos mediante afiliación. Entonces, pues tenemos algunos proveedores con los que trabajamos, otros que conocemos más independientes a raíz de tratar pues, con algunos clientes en otras ciudades. Vamos ampliando pues, nuestra red de contactos en los dos campos, ¿no? Tanto en actividades como en restaurantes. Y eso, pues, al final nos permite que, aunque tengamos trabajemos con las grandes empresas, players de actividades, pues sí que podamos ir ampliando de manera más local cuando vamos cerrando ciertas empresas. Y en cuanto a lo que comentabas de si alguien puede anunciarse o promoverse en nuestras guías, también hemos recibido, digamos, peticiones o sugerencias de, pues, obviamente, actividades o restaurantes que les interesa de alguna manera al público de nuestros hoteles, pero todavía, digamos, que estamos haciéndolo no solo con nuestro criterio, sino con la confianza o relación que tenemos entre los huéspedes y las marcas de los hoteles, sin dejar que influya directamente mucho la publicidad o el medio pagado, digamos, que estas actividades o esta oferta de restauración pudiera influir en nuestro criterio o en los parámetros que hemos construido para crear este contenido. Entiendo. Hay también un objetivo de, digamos, no sé si llamarlo descentralización, pero sí de quizás descubrir al viajero final destinos o partes del destino que quizás sean menos conocidas y que no digo ya tanto para evitar la aglomeración de determinadas zonas, sino el hecho del descubrimiento, ¿no? de zonas que quizás sean más desconocidas. Sí, te hago la introducción a Noelia y luego ella te lo explica si eso con algún ejemplo. Este es uno de los productos más recientes que hemos sacado en la empresa. Son precisamente rutas gamificadas que lo que hacen, sí que ibas bien encaminado y es un poco pues descentralizar o desviar un poco las masas de turistas o de viajeros que pueda haber en ciertas zonas, pero con el objetivo de descubrir o de dar a conocer pues ciertos espacios que tienen pues un interés cultural o otro interés turístico aparte del que ya se conoce, pero explicado pues desde una visión de juego y que eso nos permite pues llegar a cualquier tipo de público, tanto familias como gente más mayor o gente más joven, porque lo consumen, digamos, o lo disfrutan de una manera distinta. No sé si no le quieres decir. No, sí, digamos que de toda esta fuente de información de la que ya disponíamos, ahora le hemos dado también la capa de gamificación, de transformarlo en un juego para que todas estas rutas puedan ser consumidas, pues eso, como un juego, con una parte más lúdica, más divertida, de compartir y de relacionar pues estos espacios de las ciudades con pues, la actividad que vamos a hacer cuando estamos pues eso, de turismo y conociendo algo nuevo. Entonces, el introducir esto de la gamificación nos ha permitido trabajar con el contenido de otra forma y hacerlo más accesible para según qué públicos, porque lo
creamos o diseñamos o configuramos un poco en función de la historia que hay detrás de esa ruta. Claro, que hay detrás. Y esto a la vez nos permite obtener muchos datos de cómo está siendo este comportamiento de los turistas en según qué destinos y cómo, por dónde pasan, en cuánto tiempo llegan hasta ese siguiente punto. Podemos medir muy bien la trazabilidad entre estos dos puntos, cuánto tiempo pasa, por dónde pasan y, de alguna manera, por dónde se están deteniendo, porque así también sabemos qué es lo que hay en ese punto del trayecto, ¿no? Porque si pretendíamos que fueran de un punto al otro en 10 minutos y lo han hecho en 1 hora y media, quizás se han parado a comer por el camino, ¿no? Entonces, nos interesa, ¿no?, en qué restaurante pueden haberse parado. Podemos, digamos, influir en esta decisión o desviar el camino por otro lado si es que no queremos que coman ahí de alguna manera. Entonces, bueno, estamos, digamos, trabajando un poco en todo eso. Sí. No sé si tenéis algún ejemplo o un caso de éxito que se os venga a la mente de alguna ruta en la que particularmente hayáis visto ha funcionado muy bien en esta parte de la ciudad. Sí. Bueno, sí, la que nos gusta explicar son las rutas del Rambling, que fue un proyecto que desarrollamos a final del año pasado aquí en Barcelona, en la calle de las Ramblas, que seguramente todo el mundo conozca porque es de las más emblemáticas y más conocidas de la ciudad. Entonces, desde la Asociación de Vecinos y Comerciantes de las Ramblas como tal, lo que les interesa es que también sea un espacio que los locales puedan recuperar de la misma ciudad, ¿no? Que la gente, pues, de propia Barcelona o de otros pueblos sientan que tienen ganas de ir a pasear por la Rambla con la familia y que no sea un sitio que los expulse, ¿no?, de alguna manera. Entonces, estas rutas que crearon desde la Asociación de Amics de la Rambla, Amigos de la Rambla, fueron 3 ejes temáticos para atraer público local a las Ramblas y lo hicieron mediante estos juegos que usaron nuestra plataforma para que la gente, pues, lo consumiera y participara. Entonces, tuvo muy buen resultado porque ahora no te lo... Tendría que haber mirado el dato, pero diría que casi entre un 90 y un 95% de las personas que hicieron la ruta la terminaron. O sea, que empezaron la ruta la terminaron, porque fueron recorridos muy bien pensados y la interacción que hubo con los contenidos y con el destino donde estaba, el espacio donde estaba ocurriendo, pues eso, tuvo muy buena acogida y muy buen seguimiento y a la vez nos permitió tomar decisiones de alguna manera cuando analizamos estos datos de cómo habían sido estas rutas. Entonces, la parte de juego que tienen cada una de ellas, en este caso estas 3 que presentamos, es que cuando tú llegabas a un lugar te aparecían 3 preguntas y que tenías que resolver, pues, en función de lo que estabas viendo, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué tiene esa fachada de tal edificio, ¿no? Entonces tenías 3 posibilidades de preguntas. Si respondías bien o mal, pues seguías avanzando y entonces ibas como desbloqueando el itinerario a medida que lo recorrías. Entonces, en este caso, al también hacerlo con esta asociación, había una recompensa al tú completar estas rutas. Entonces, como que hay esa parte también de sorpresa, de curiosidad por saber dónde tengo que ir al siguiente punto o qué pregunta me voy a encontrar, ¿no? Y luego, obviamente, pues de obtener ganar algo. La recompensa. Claro, por ganar algo. Permíteme volver un segundo a la parte más de negocio y de lo que ganan los alojamientos cuando integran esta plataforma, ¿no? Es decir, más allá de ofrecer un servicio añadido a sus clientes, ¿no?, de recomendación, de rutas, etcétera, ¿existe la posibilidad para los alojamientos de hacer upselling, cross-selling a través de la plataforma, de aprovecharlo de alguna manera más a nivel de negocio? Sí. Y además ahora te explico esto y también me gustaría comentar una parte sobre la importancia de los datos que se generan con esta plataforma y de la importancia que son de los datos para el hotel. Pero bueno, primero en la parte del upselling o cross-selling, cuando nosotros en estas guías del destino les incorporamos actividades de ocio, culturales, gastronómicas, lo que permitimos es que los hoteles puedan también obtener una comisión si uno de sus clientes compra o reserva una de estas actividades. Entonces, igual que los recepcionistas pueden estar vendiendo una actividad desde la recepción, digamos, desde el mostrador, lo que la guía permite es que también el cliente pueda hacerlo de forma autónoma y que el hotel siga ganando. Es decir, no es una competencia con el recepcionista directamente o con el
sistema o con los proveedores con los que trabajan, porque nosotros le ofrecemos al hotel incorporarlo también dentro de la misma herramienta, y si es que no tienen, digamos, proveedores o actividades sugeridas, nosotros les decimos, vale, disponemos de este catálogo, digamos, de actividades en tu destino, con qué te interesa trabajar, o muchos nos dejan incluso libertad en nuestro, como te decía antes, en nuestro criterio, en que podamos hacer esta selección de actividades basadas en sus huéspedes. Entonces, cuando se produce la reserva, los hoteles ganan esta parte de comisión, que ya están, digamos, acostumbrados a trabajar así. Y en la parte que comentabas de eso, de la la parte de los datos. Aquí pasa una cosa, y es que la relación, digamos, o la interacción entre los hoteles y los huéspedes hace relativamente poco que es digital. Es decir, sí que la venta hasta ahora, es decir, los huéspedes estamos muy acostumbrados a reservar online o a que todo pase por un buscador, pero no es así, o no estaba siendo así hasta hace poco, la interacción o la relación entre los huéspedes y los hoteles. Entonces, con herramientas como la nuestra, lo que les ayudamos a los hoteles es a conocer mejor cómo es esta personalidad del cliente, qué tipo de contenido o qué tipo de gustos tiene, más allá de que ha pedido este tipo de habitación o viene en estas fechas, y la información más asociada puramente a la operación interna del hotel, ¿no? A lo que tiene que ver con dónde se aloja, si usa el buffet, si va a desayunar o no, si está en el spa o no. Lo que les proveemos a los hoteles es de una capacidad de análisis mayor sobre cómo es esta persona, ¿no? Este tipo de usuarios que se está alojando en su hotel, pero que está consumiendo contenido y turismo y oferta turística y cultural de la ciudad. De ahí también es una de las mayores diferencias respecto a otras plataformas o herramientas que puede haber ahora en el sector del turismo, porque muchas hasta ahora se estaban centrando en eso, en los servicios o el contenido que ofrecían dentro del hotel, ¿no? En pues generar reservas dentro de su propio restaurante o en su spa, o que ampliaran pues los días que iban a estar, pero no tanto en cómo estaba viviendo pues esa experiencia en el destino los huéspedes. Entonces, hasta ahora tienen como la garantía de que si comen bien van a dormir bien, y por lo tanto va a ser mayor la satisfacción en su hotel cuando estén alojados. Claro. Dalia, dime. No, que decía que, digamos, no se podía enfocar tanto en esta parte como del hotel hacia afuera. Es verdad que a muchos no les interesa o no es su core principal, porque lo principal es que el hotel esté lleno, pero cuando quieren dar un paso más y refinar esta experiencia o trabajar más en la fidelización del consumidor, nuestros datos suman en este sentido, porque lo que hacen es tener este perfil de persona que está consumiendo un tipo de oferta y que seguramente vuelva a la ciudad cuando haya, pues no sé, este concierto o esta feria o este contenido, ¿no?, más allá del hotel, que es lo que le ha interesado. ¿Y esto cómo se refleja de cara al alojamiento? Es decir, ¿hay algún tipo de dashboard o le mandáis unos informes? ¿Cómo lo ven realmente ellos, no sé si en tiempo real, pero cómo lo ven en la práctica? Todavía no en tiempo real. Ojalá, pero todavía no. Pero ¿cómo les llegáis? Sí, o sea, nosotros recogemos unos KPIs, digamos, de todo este uso y consumo de la plataforma, entonces luego ellos lo reciben con unos informes según el tipo de contratación, digamos, que tienen con nosotros, pues son más extensos, menos, o cada menos meses o cada más, pero se lo reportamos nosotros. La idea es con esa intranet que te comentaba al principio, que también acabe estando conectado para que en un mismo lugar pues vean toda la información. Claro. El back office que estamos construyendo de alguna forma ya tiene todo lo que es la creación del contenido y de modificaciones, y lo que estamos sumando es toda esta data que está por detrás y que nosotros recogemos en otro lado y se la mandamos al cliente trimestralmente o mensualmente en algunos casos, pues que la puedan incluso consumir desde este mismo back office, ¿no? Pero bueno, lo reciben y lo van a recibir más a menudo, ese es el tema. Entendido. Iba a decir que hemos comenzado la entrevista hablando de cómo nació vuestra empresa, cómo nació Identify Travel, y sí me gustaría terminarla preguntando hacia dónde queréis dirigiros. No sé si tenéis un plan de negocio a medio o largo plazo o vais un poco
viendo por dónde crece el producto, por dónde crece vuestro cliente, pero ¿tenéis una visión de dónde os gustaría estar en el medio o largo plazo? Sí. Pues Sé que no es una pregunta fácil, pero por tener una idea de a dónde os dirigís, ¿no? es una pregunta que, mira, hace unos meses nosotros como startup o como empresa emergente, pues cambian mucho, depende el momento en el que te encuentres. Justo a principio de este año hemos cerrado una ronda de inversión que nos ha permitido ya no tener solo un plan de negocio para un año, sino pues para los próximos que vienen. Y también, pues, de alguna manera reestructurar o reorganizar las previsiones que teníamos ahora en cuanto a crecimiento. Te diría que a grandes rasgos pues pretendemos ser una empresa pues, de referencia en cuanto a tecnología para el turismo, que no se nos relacione con un único producto, sino porque podemos proveer y por suerte al contar pues, con equipo técnico somos capaces de desarrollar en tiempos prácticamente récord pues aquellas soluciones que nos piden las empresas. Entonces, sí que es cierto que ahora estamos operando pues, más a nivel de alojamientos en España, Reino Unido y Portugal en este caso, pero queremos que se amplíe pues obviamente a los países que podemos llegar y con los múltiples productos también que tenemos ahora. Pues seguro que en ese camino volveremos a encontrarnos y quizás cuando hablemos dentro de un tiempo pues sean otros productos, otros mercados y otras soluciones, pero para quien no os conociera, seguramente, pues mira, ya os conocí, ha sido un verdadero placer charlar con vosotras, Elena, Noelia. Muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.